Hace algunos días en Los Olivos ocurrió una tragedia que nos afectó a todos. Ante este suceso, muchos, con motivos más que suficientes, pusieron una voz de reclamo en noticieros, periódicos y redes sociales, juzgando a los asistentes, a los organizadores, dueños, policías, presidente. Y es que cada uno tiene responsabilidad. Augusto Rodríguez dijo que en el Perú somos un país donde la vida no vale nada y que somos un cóctel para la tragedia. El 25 de mayo, César Hildebrand publicó un artículo donde dice que perderemos la guerra contra el COVID porque, entre muchas otras cosas, somos indisciplinados, desordenados, rebeldes, insolidarios, egoístas, oportunistas. Hildebrand me hace recordar a la carta de Pablo dirigida a Tito cuando citó a uno de los ciudadanos de Creta y de lo que opinaba de los habitantes de la ciudad. Dice en Tito 1:12, incluso uno de sus propios hombres, un profeta de Creta, dijo acerca de ellos: todos los cretenses son mentirosos, animales crueles y glotones perezosos. Y al observar a nuestra sociedad, tenemos que reconocer que lamentablemente tenemos ese cóctel, diría yo, no de la tragedia, sino más bien de la destrucción. Y no en una copa pequeña, más bien en un barril. Puedo ver que uno de los ingredientes de este terrible cóctel con el que nuestra sociedad se embriaga es el no sujetarse a las autoridades, no saber y no querer sujetarse. Un diccionario de la lengua española dice que una persona tiene autoridad cuando tiene facultad o derecho de mandar o gobernar. Durante nuestra vida todos pasamos por la experiencia de tener que sujetarnos a una autoridad o varias autoridades, y también con la experiencia de ejercer autoridad. El alumno debe someterse a la autoridad de los profesores y del tutor. El profesor a la coordinación de grado o área. El coordinador a la subdirección. A la dirección. La dirección a la UGEL al Ministerio de Educación. El Ministerio de Educación al primer ministro. Al presidente. El presidente a la Constitución y también al país debería, y sobre todo a Dios. La experiencia humana nos enseña que para estar organizados es necesario establecer y sujetarse a las autoridades, y es necesario ejercer bien la autoridad. Pero a pesar de esto, en nuestra sociedad puedo ver que nos resistimos a la autoridad. No queremos sujetarnos ni queremos ejercerla. En su lugar, muchos siguen un pensamiento autoritario y libertino. Mientras que unos se rebelan a la autoridad, los otros quieren abusar, imponiéndose violentamente. Tal es así que me parece que la mayoría en nuestra sociedad no sabe lo que significa autoridad. Dice en Romanos 13, los versículos 3 al 4, porque los gobernantes no están para infundir temor a los que hacen lo bueno, sino a los que hacen lo malo. ¿Quieres vivir sin miedo a la autoridad? Haz lo bueno y tendrás su aprobación, pues la autoridad está al servicio de Dios para tu bien. Pero si haces lo malo, entonces sí debes temer, porque no lleva la espada en vano, sino que está al servicio de Dios para darle su merecido al que hace lo malo. El hijo que no obedece al papá solo hasta cuando éste le grita o amenaza con golpearle. El conductor que no obedece las reglas de tránsito, sino solo hasta el momento que el que se encuentra presente, un policía que amenaza con imponerle una sanción.
el vendedor ambulante que ocupa toda la vereda y hasta es capaz de armarse un puesto en la calle y no hace caso a los avisos de que no debe estar allí hasta que le quiten su mercadería o le amenazan con quitarle la mercadería que tiene. El policía que pide coima asustando al conductor o alguna otra persona. El profesor que desaprueba a sus alumnos para luego cobrar para aprobarles. O el empleado público o el gobernante que hace contratos para grandes obras con sobreprecio y que solo dejará de hacerlo cuando se da cuenta que están por descubrirle. Estos son solo algunos ejemplos de aquellos que no quieren sujetarse a la autoridad y no quieren ejercer autoridad, y que solo cambiarán de actitud si llegan a reconocer una amenaza violenta contra ellos. Aún más, muchas veces ocurre que si ven que pueden enfrentarse peleando contra la autoridad, lo hacen. Hace unos días, el 22 de agosto, 13 jóvenes murieron. Y uno de los ingredientes para esta tragedia fue no sujetarse a la autoridad. El hecho que la municipalidad no administre competentemente, el que los dueños alquilen su local sin el proceso legal debido, sin los cuidados, que los inquilinos pongan un negocio diferente al que dijeron, que no saquen licencia ni se cumpla con los requisitos de seguridad en el local. El hecho que estas personas vayan en plena orden de aislamiento y que luego de unos pocos días un grupo haga una fiesta de despedida a una de las personas que fallecieron allí, nos muestra la terrible realidad de nuestra sociedad. No quieren sujetarse a la autoridad y no quieren ejercer autoridad. Tan solo al día siguiente, el 23 de agosto, en La Victoria, por ejemplo, 100 personas fueron detenidas en bares clandestinos. ¿Cuántos no llegaron a ser detenidos en ese distrito haciendo lo mismo o algo parecido? En Puente Piedra, el local de un nido estaba siendo usado por varias personas para celebrar un cumpleaños. A sus participantes se les veía ebrios. Es triste decirlo, pero este trágico evento de este restaurante y bar Thomas representa la realidad de nuestra sociedad que no quiere sujetarse a sus autoridades y que las autoridades no están cumpliendo con lo que les corresponde. Pero nosotros, tú y yo, tenemos que marcar la diferencia, no seguir la corriente de esta sociedad. Sigamos más bien la corriente bíblica, que aunque generalmente será contraria a la de nuestra sociedad, y ante esta realidad que estamos viviendo, lo que la Biblia nos enseña es que debemos sujetarnos a las autoridades. ¿Por qué? Porque es bueno hacerlo. Dice en Romanos, el capítulo 13, el versículo 4, pues la autoridad está al servicio de Dios para tu bien. Pero si haces lo malo, entonces sí debes temer, porque no lleva la espada en vano, sino que está al servicio de Dios para darle su merecido al que hace lo malo. Por lo tanto, es necesario que nos sujetemos a la autoridad, no solo por causa del castigo, sino también por motivos de conciencia. Uno de los argumentos para sujetarse a la autoridad es por el castigo que recibirá aquel que hace lo malo. Podemos reconocer que esto ocurrirá, pero esta motivación es para aquellos que se resisten a las autoridades. Lamentablemente es la forma común en la que se procede en nuestra sociedad, donde solo se moverán obligados por el miedo y no por la motivación de reconocer la autoridad
sujetándonos a la autoridad por motivos de conciencia. Y esto significa que es sujetarse a las autoridades porque es bueno hacerlo. El apóstol Pedro nos explica acerca de esto en Primera de Pedro, el capítulo 2, el versículo 14. Porque el Rey los ha enviado para castigar a los malhechores y para elogiar a los que hacen el bien. La voluntad de Dios, escucha bien, la voluntad de Dios es que ustedes practiquen el bien, para que así hagan callar la ignorancia de la gente insensata. La voluntad de Dios, lo que Dios quiere es que tú y yo nos sujetemos a las autoridades, porque esto es bueno. Y es bueno por donde se mire. Estarás obedeciendo a Dios con esta acción, estarás glorificando a Dios y dando un buen testimonio. Aparte de esto, también estarás contribuyendo a que la sociedad sea mejor. Darás un buen ejemplo a tus padres, a tus hermanos y más aún, sobre todo, darás un buen ejemplo a tus hijos. También a otras personas. Podrás ser de buena influencia para otros, de tal manera que podrás vivir en medio de la sociedad y delante de Dios sin temor ni tampoco sin vergüenza, y contribuyendo a mejorar la sociedad sin mala conciencia. Y porque las autoridades pasarán a ser aquellas que te protejan, siempre y cuando cumplan su función. Pues lo que Dios exige de estas autoridades es que cumplan con lo que se les encarga. Es por esto que afirmo que por donde se mire, someterse a las autoridades es bueno. Y para toda persona que asumirá un cargo de autoridad, este debería ser un requisito infaltable: el de haber aprendido a sujetarse a las autoridades. Porque alguien aprenderá a ejercer autoridad de forma saludable cuando primero, antes, haya aprendido a sujetarse a una autoridad y se mantenga estando sujeto a las autoridades que tiene mientras esta persona ejerce su autoridad. Porque esto es bueno. ¿Y por qué más es que debemos sujetarnos a las autoridades? Porque Dios lo dice. Sí, porque Dios lo dice. Dice en Romanos 13:1, todos debemos someternos a las autoridades, pues no hay autoridad que no venga de Dios. Las autoridades que hay han sido establecidas por Dios. Y en 1 de Pedro 2 dice, por causa del Señor, muéstrense respetuosos de toda institución humana. Se trate del rey, porque es el que gobierna, o de sus gobernantes. En el versículo 17 de 1 de Pedro 2 dice, respeten a todos, amen a los hermanos, teman a Dios y respeten al rey. O podemos decir ahora, respeten a los gobernantes. Lo primero que podemos ver en estos versículos es que Dios es la autoridad suprema de todo lo que existe. Y Él dice que nos sujetemos a estas autoridades independientemente si éstas cumplen su función o no. El único momento en el que no nos sujetaríamos a una autoridad es cuando ésta actúa oponiéndose a la autoridad de Dios. Haríamos lo mismo que los apóstoles cuando se les prohibió predicar el evangelio. Ellos aclararon a las autoridades que esto no podían dejar de hacerlo, porque la autoridad de Dios sobre sus vidas es mayor que la autoridad que tienen esos gobernantes. Es más, esas autoridades, así quieran reconocerlo o no, el cargo que tienen, lo tienen porque Dios se los dio. Y es a quien rendirán cuentas. Y Dios les hará un juicio justo por lo bien o mal que actuaron, porque las autoridades están al servicio de Dios.
quieran ellos reconocerlo o no. En Romanos, el capítulo 3, el versículo 4 dice que la autoridad está al servicio de Dios para tu bien. ¿Cómo quedan estas autoridades delante de Dios cuando promulgan una ley opuesta a los principios bíblicos? ¿Cómo quedan delante de Dios las autoridades cuando actúan con corrupción? ¿Cómo queda delante de Dios la autoridad cuando abusa de su poder? Hago un llamado a todas las autoridades para que reconozcan que fueron puestas en esa posición para servir, en primer lugar, servir a Dios. Y recuerden que ese día en el que se les instaló, juraron delante de Dios. Por lo tanto, Dios les demandará, en primer lugar, de no haber cumplido con su función de servir a Dios y así hacer justicia. Para servir a Dios es necesario conocer a Dios, conocer su voluntad para seguirla, conocer la ética y la moral que Él espera que uno se conduzca. Invoco a toda autoridad para que primero haga esto, para que así aprenda a administrar con sabiduría y en bien. Hoy, en nuestra sociedad, hasta el momento no se nos prohíbe reunirnos para adorar a Dios, ni se nos prohíbe predicar de Cristo. Lo que se nos prohíbe es generar situaciones de contagio. Aún si la autoridad no nos prohibiera reunirnos, pero si sabemos que por agruparnos, por unirnos, estaríamos arriesgando la vida de algunos, la salud de algunos. Por ese motivo, no nos agruparemos y veremos la forma de cómo seguir adorando al Señor, de cómo continuar sirviendo al Señor, predicando del Señor, sin arriesgar la salud de nadie. Porque el Señor nos llama a amar al prójimo. Y una de las formas de aplicar nuestro amor al prójimo es protegiéndole, cuidándole. Lo controversial en este caso del COVID-19 es que tenemos a un grupo que dice que las medidas de aislamiento no son necesarias y otro grupo que dice que sí. Bueno, sujetémonos a lo que las autoridades ordenaron hasta que todo esto se aclare. Pero, por otro lado, las autoridades deben tener mucho cuidado de no prohibir que la iglesia de Dios predique, sirva y adore al Señor. Porque si lo hacen, estarán yendo en contra del Señor. Y nosotros, en primer lugar, lo que hacemos es obedecer a Dios. Él es nuestra máxima autoridad. Es más, nosotros aprendemos a sujetarnos a las autoridades civiles al haber primeramente aprendido a sujetarnos a Dios. Me parece muy interesante cómo es que procedieron los primeros discípulos de Cristo en cuanto a este tema. Y se ve claramente cómo es que ellos obedecieron a Dios sin dejar de sujetarse a las autoridades que en ese momento existían y que se oponían al Evangelio. No solo a las autoridades judías que pensaban que predicar de Jesús como el Cristo, como el Mesías, el Salvador, era una herejía, sino que también a las autoridades romanas. Y la sociedad romana en general, esta sociedad rechazaba la fe judía y también empezó a rechazar al cristianismo, porque los judíos y los cristianos no reconocían a sus dioses como tales. Y no es que el cristiano diría, yo tengo mi Dios, tú tienes tus dioses, igual que el mío, y ya. El cristiano afirmaba, como lo hacemos ahora, yo sigo al Dios verdadero y tú tienes, lamentablemente, dioses falsos. Y eso les enojaba. ¿Y qué del negocio de la venta de estatuitas y otros artefactos?
Los que se convertían dejaban de comprar y el negocio era dañado. Otro motivo es para crear más hostilidad. Mientras que esta sociedad rendía alabanzas al César, la sociedad romana, a ese señor romano, los cristianos anunciaban, como ahora lo hacemos, que solo tenemos un Señor, y es Jesús. El único intermediario entre Dios y los hombres es Jesús, nadie más. Y esto causaba fricción entre la sociedad y los seguidores de Cristo. Y creo que ahora también lo hace. El hombre, la dama que tiene fe en Jesús y debido a esto vive conforme a una ética de la Biblia, no lo que diga alguna persona, experimentará conflictos con una sociedad que no sigue la ética bíblica. Y también experimentará conflictos con las autoridades que no sigan una ética bíblica. Y la respuesta de los seguidores de Jesús fue: no dejaremos de hacer lo que el Señor nos encargó. La forma puede cambiar. Nos podemos adaptar. La iglesia se ha adaptado a las diferentes circunstancias que se atravesó a lo largo de la historia. Y hoy lo estamos haciendo también. Pero la iglesia nunca dejó de predicar y adorar al Señor, ni dejaremos de hacerlo. En los evangelios, en el libro de Hechos, en las cartas de Pablo, podemos ver cómo es que los que tienen fe en Jesús, los seguidores de Cristo, no dejaron de predicar y adorar al Señor sin dejar de sujetarse a las autoridades civiles. Hicieron ambas cosas. En ocasiones escasas, estas autoridades les protegieron. En otras frecuentes, estas autoridades les apresaron, ordenaron torturar, y estos creyentes no se levantaron en armas o lucha contra estas autoridades. Ellos se sujetaron, pero no dejaron de predicar y adorar al Señor, porque el Señor les dijo que lo hagan. Y nos dice a nosotros ambas cosas. Nos dice que prediquemos y le adoremos, así como también nos dice que nos sujetemos a las autoridades civiles. Los que creemos en Jesús de verdad, y no solo de palabras, fuimos puestos para ser sal y luz en medio de un mundo oscuro. Debemos ser valientes para mostrar el amor de Dios en nuestras vidas, haciendo el bien a los demás. Debemos ser valientes para mostrar lo que es sujetarse a las autoridades civiles. Debemos ser valientes para mantener una ética bíblica y no dejarnos llevar por movimientos políticos que quieren usarse de la fe del creyente para tener poder. Porque es de cobardes ser egoístas y dañar a otros. Es de cobardes desobedecer a las autoridades, impulsando el caos en la sociedad. Es de cobardes el darse rienda suelta, faltando a toda norma y toda ley. Es de cobardes el usar de la fe de la gente para ganarse votos. Porque hacer todo esto es muy fácil, también es destructivo. En este tiempo mencioné dos principios en cuanto al por qué sujetarnos a las autoridades civiles, los cuales traen implicancias saludables. Sujetémonos a las autoridades porque es bueno y porque Dios lo dice. ¿Y tú serás valiente y esforzado o cobarde y flojo? Unámonos para quitar este ingrediente de destrucción de nuestra sociedad. Acerquémonos a Dios para sujetarnos a su autoridad y así aprendamos también a sujetarnos a las autoridades civiles. Oremos. Señor, como miembro de esta sociedad, quiero acercarme para pedirte perdón, porque somos rebeldes.
Estamos en rebeldía contigo, Señor. No queremos reconocer la autoridad que tú tienes sobre nosotros. Queremos seguir nuestras propias reglas, si es que la tenemos todavía. Queremos hacer todo lo que nos da la gana, sin reconocer tu autoridad. Y por eso te pedimos perdón. Te pido, Señor, por los gobernantes, para que ellos reciban sabiduría de ti y reconozcan que están sujetos, que deberían de estar sujetos a tu autoridad y rendirte cuentas a ti. Te pedimos por toda autoridad, desde el hogar y en la sociedad, para que también haga esto. Señor, gracias por tu amor, por tu cuidado. Guíanos, Señor, para mejorar nuestra sociedad, para ser luz y sal en medio de esta sociedad, Señor. Nos rendimos a ti en Cristo Jesús, nuestro Señor y nuestro Salvador. Amén.